Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4878-2015, formado por apelación directa de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Graciela Rae Capuano, por medio del mandatario judicial con representación Juan Rodolfo Pérez Trabanino contra el Registro Mercantil General de la República de Guatemala. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. El juez quinto de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, al dictar sentencia de 19 de octubre de 2015, consideró: este Tribunal Extraordinario de Amparo, al efectuar un análisis integral de las actuaciones y pruebas rendidas, concluye que el amparo como tal constituye un mecanismo eficaz para cuando se advierten violaciones a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, como por ejemplo el derecho de defensa, debido proceso, el derecho de propiedad y el derecho de igualdad, entre otros. Sin embargo, el amparo que hoy se conoce, la postulante denuncia que el Registro Mercantil General de la República, con la operación registral ejecutada relativas a la inscripción de nombramiento de Zoraida Cataño Jaramillo, lesiona su derecho de propiedad, pues, según la postulante, tiene derecho en la toma de decisiones por ser la propietaria de acciones de la entidad Industrias Fibroquímicas Incorporada Sociedad Anónima, porque se violenta a su vez en el ejercicio que las mismas representan por medio de una inexistente asamblea en la que la postulante no participó y que tenía por objeto nombrar a una persona en un cargo importante en la sociedad anónima. Al respecto de este argumento, la jueza no lo comparte, pues la autoridad impugnada no ha vulnerado derecho constitucional alguno a la postulante del amparo, por cuanto que el Registrador Mercantil General de la República de Guatemala, al momento de realizar las inscripciones y anotaciones respecto de la inscripción del nombramiento de la señora Zoraida Cataño Jaramillo como gerente general y representante legal de la entidad de Industrias Fibroquímicas Incorporada Sociedad Anónima, ha realizado dicha inscripción y anotación conforme a la función calificadora propia que la ley de la materia le confiere y conforme a los principios de legalidad registral, fe pública registral y presunción de legalidad, de veracidad y certeza, facultades que son inherentes en la función y cargo que desempeña en el registro. En tal sentido, el acto de autoridad que se reclama y su protección en cuanto a cancelar la referida inscripción no causa daño, lesión o vulneración de derecho constitucional alguno. Específicamente, no se vulnera el derecho de propiedad de la postulante porque el Registrador Mercantil General de la República actuó de conformidad a la ley, cumpliendo con las atribuciones y designaciones legales. Con base en esta consideración, al resolver declaró: 1. No se otorga la protección constitucional en amparo solicitada por Graciela Rae Capuano por medio de su mandatario judicial con representación en contra del Registrador Mercantil General de la República de Guatemala por las razones consideradas. 2. No se condena en costas procesales al amparista y se le impone la multa de 500 quetzales al abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino por los motivos considerados, debiendo hacerla efectiva dentro de los 3 días de estar firme el presente fallo en la Corte de Constitucionalidad. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar los agravios o no que señalan a la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose de abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, quien es abogado de la señora Graciela Rae Capuano. Muchísimas gracias, señora Presidente. Buenos días, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad. Es muy difícil en 15 minutos poder referirme a los agravios que serán ocasionados a mi mandante con estos actos que están disfrazados de legalidad, pero que tienen como único objeto el despojo burdo de su derecho de propiedad y sus derechos accionarios. Como en efecto quedan referidos los antecedentes, con fecha 26 de febrero del año 2015,
bajo los oficios notariales de la notaria Mariela del Rosario Hernández Fuentes, se celebró una supuesta asamblea totalitaria de accionistas de la entidad Industrias Fibroquímicas Integradas Incorporadas, Sociedad Anónima, en la cual se tomaron decisiones importantes para el futuro desarrollo corporativo de esa empresa. Sin embargo, en esa asamblea totalitaria, mi mandante, quien es la propietaria del 50% de las acciones, no fue convocada, no estuvo presente, no pudo entonces aprobar la agenda respectiva y tampoco podía manifestar su acuerdo o desacuerdo con lo que allí se nombró. Este es un tema obviamente de legalidad, porque una asamblea totalitaria debe ser, como lo dice la palabra, totalitaria porque están todos, pero también es un tema de sentido común, señores magistrados. Si hay dos socios del 50% cada uno en una sociedad, no puede uno de ellos abrogarse el derecho absoluto de decidir en forma arbitraria el destino de esa sociedad. Porque si la señora Zoraida Cataño compareció ese día a una asamblea totalitaria a definir ciertos aspectos futuros, mi mandante hubiera podido hacer lo propio el día siguiente y revocar en todo caso lo que ella hizo, y la señora Cataño al día siguiente, y así pasarían la vida haciendo asambleas totalitarias sin el consentimiento del otro socio, y por lo tanto eso no tendría certeza jurídica, y eso precisamente es el espíritu del artículo 156 del Código de Comercio, que con la venia de la señora Presidenta yo quisiera referirme a él y leerlo. El artículo 156 dice: toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa si concurriesen la totalidad de los accionistas que corresponde al asunto que se tratará, siempre que ningún accionista se opusiere a celebrarla y que la agenda sea aprobada por unanimidad. El espíritu de este artículo es evidente y es evitar que se tomen acciones unilaterales como esta. Esta supuesta asamblea totalitaria es una declaración unilateral de voluntad de la señora Zoraida Cataño Jaramillo en su condición de socia accionista de esta empresa, esta sociedad anónima, pero no puede ser considerada jamás una asamblea totalitaria porque no reúne lo que la ley establece, viola su espíritu y viola su esencia, además de haberla hecha en forma clandestina, oscura, a espaldas de mi mandante, porque nunca se enteró, con el objetivo de violentar su derecho de propiedad. En esta asamblea totalitaria, señores magistrados, no solo se tomó la decisión de nombrar como gerente general y representante legal a la señora Zoraida Cataño Jaramillo en sustitución del representante legal anterior, sino se tomaron decisiones más graves. Y esa asamblea totalitaria consta en el expediente respectivo. Primero se revocó el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración que fue legítimamente electo. Y segundo, se nombra un nuevo Consejo de Administración integrado por la señora Zoraida Cataño Jaramillo, una persona que no es socia de esta sociedad, pero que le es incondicional a sus intereses, y a mi mandante como vocal, la cual nunca aceptó el cargo porque nunca estuvo presente y nunca le fue notificada de tal asamblea. Y en fin, otros asuntos, por supuesto, el que nos causa el agravio, que es el nombramiento de la señora Zoraida Cataño Jaramillo como gerente general y representante legal, lo cual, insisto, cuya inscripción constituye el agravio en este amparo. Sin embargo, hubo una manifestación unilateral que fue muchísimo más grave. En la asamblea de mérito, o en la supuesta asamblea totalitaria, se aprueba convocar a una futura asamblea general extraordinaria de socios para modificar la escritura constitutiva precisamente en las cláusulas que se refieren a la venta, compra, enajenación o hipoteca de los bienes inmuebles que le son propios a la sociedad. Eso evidentemente tenía el ánimo y tiene el ánimo de despojar a mi mandante de cualquier derecho patrimonial en esa sociedad, lo cual viola flagrantemente su derecho al mismo. Ese es el gran problema. Sin embargo, el agravio que nos referimos en este momento es la inscripción anómala de ese nombramiento como gerente general y representante legal. Como hemos evidenciado, señores magistrados, aquí lo que hay es un evidente ánimo de despojo. Sin embargo, también hay un tema importante que considerar. La misma entidad impugnada, que es el Registro General de la Propiedad, en su informe circunstanciado, al hacer un análisis del caso y tomando en cuenta sus propios criterios registrales, la jurisprudencia de esta Corte y de otros tribunales al respecto, solicita en el informe circunstanciado que se otorgue el amparo provisional a mi mandante, porque se hacen evidentes las ilicitudes en una asamblea totalitaria que no puede ser tal, porque no existió como tal. Insisto, es una declaración unilateral de voluntad. Obviamente el informe establece que el registro mercantil
y realizó esa inscripción en base a esa autoridad registral y sin poder determinar sobre la legalidad o ilegalidad del nombramiento. Pero que considerados los antecedentes del caso y en base a los documentos que se han presentado en el amparo, la misma entidad recurrida solicita el otorgamiento del amparo provisional. Para nosotros es muy importante, señores magistrados, que consideren ese informe circunstanciado para la sentencia que se dictará en este asunto. La sentencia apelada, como fue bien explicada en los antecedentes, se refiere básicamente a dos cuestiones. Primero, que la juez consideró que no hubo agravio de parte del registro mercantil porque la inscripción se hizo en base a sus potestades administrativas y de ley, lo cual en una interpretación exegética y de positivismo extremo podría tener razón. Pero mucho daño le ha hecho a la sociedad y a esta y a cualquier otra la interpretación exegética y el extremado positivismo de la ley, porque al final la Constitución y la ley están para proteger a las personas y no para violentar sus derechos. Segundo, dice la señora juez que no era la ruta correcta la del amparo, en virtud de que el artículo 157 del Código de Comercio establece los procedimientos de impugnación ante acuerdos de una asamblea de socios, lo cual también podría tener razón si esa asamblea existiera. Pero en esta asamblea no existió, fue una asamblea totalitaria donde mi mandante nunca estuvo, nunca fue convocada, etcétera. Por lo tanto, insistimos, fue una simulación de asamblea, pero en el fondo no es más que una declaración unilateral de voluntad que no puede ser legitimada a través de una impugnación. Porque la teoría de las impugnaciones nos dice como elemento básico que una resolución o un acuerdo puede ser impugnado cuando es legítimo, es decir, cuando fue promulgado o acordado en base a la ley en la que mi mandante pudo haber estado de acuerdo o no, y si no estaba de acuerdo pues podía impugnarlo. En este caso ya no participó, esa asamblea no existe y por lo tanto la única vía posible para defender su derecho a la propiedad es este amparo, y esto es refrendado por innumerables sentencias de esta misma Corte. Por lo tanto, señores magistrados, esto me lleva a hacer la siguiente petición de fondo. Primero, que se consideren en el expediente de mérito todos estos argumentos y más, pero que se considere que no hubo una asamblea totalitaria, que los acuerdos que se llegaron en esa declaración unilateral de voluntad no existen jurídicamente y no pueden tener validez legal. En consecuencia, el nombramiento de gerente general y representante legal de la señora Zoraida Cataño Jaramillo es inexistente y en consecuencia además debe ser cancelado en el registro mercantil a través de esta sentencia de apelación. Sin embargo, señores magistrados, si ustedes no consideran que esa sea la vía correcta, yo quisiera hacer la petición alternativa, que si se considera que la vía correcta para impugnar esta inscripción es la vía ordinaria, que entonces se le otorgue a mi mandante la posibilidad de suspender el acuerdo, el nombramiento ilegal de la señora Zoraida Cataño Jaramillo por el plazo de 2 años, con el objeto de que mi mandante pueda integrar sus elementos de investigación, de prueba, pueda preparar su demanda y pueda iniciar las acciones legales que se consideren convenientes, con el único objetivo de que no existan inscripciones posteriores que puedan dañar su interés y que se sigan violando los derechos de propiedad de mi mandante. Eso se fundamenta en las sentencias de amparo, si me permiten, 493-2013, 2431-2012 y 2024-2012, que son casos idénticos al que yo estoy planteando. Hubo supuestas asambleas totalitarias que provocaron inscripciones registrales anómalas y se determinó un plazo de 2 años en estos casos para que la persona que se sintiera afectada podría recurrir a la vía ordinaria. Sin embargo, señores magistrados, antes de que se dicte la sentencia de mérito, quisiera solicitar un auto para mejor fallar. Resulta que es de nuestro conocimiento que la señora Zoraida Cataño Jaramillo ha sido denunciada por el Registro Nacional de las Personas RENAP por los delitos de supresión y alteración del Estado civil y uso público del nombre supuesto, ya que ella es de nacionalidad colombiana, nacida en el departamento de Antioquia y vino a Guatemala como turista y registró su inscripción como extranjera domiciliada. Al mismo tiempo registró una inscripción de nacimiento en el municipio de San Felipe Retauleu, tiene una cédula de vecindad, un pasaporte guatemalteco, el cual ha utilizado y ha viajado por el mundo. Esto, además de demostrar el ánimo criminal, también demuestra un tema de legitimidad activa en este caso. Es que si una misma persona está inscrita con 2 nombres diferentes y concurren en él las mismas huellas biométricas, dactilares y grafotécnicas,
quiere decir que esa persona o es una o es otra. Por lo tanto, en este momento no hay certeza que la señora Zoraida Cataño Jaramillo sea ella o sea la señora Zoraida Castellanos de nacionalidad guatemalteca. Y esto sí es un tema que influye directamente en este amparo y en cualquier otra acción judicial o un acto civil o mercantil, porque le quitaría su posibilidad de su legitimidad activa. Por lo tanto, quisiera leer el auto para mejor fallar el informe que es necesario recibir, señora magistrada, si me lo permite. Disculpe, abogado, la vista es específicamente para que usted exponga los argumentos de su apelación y cualquier otra petición la puede usted plantear por escrito. Ya hemos escuchado que usted está planteando un auto para mejor fallar, pero la vista se ha concedido para exponer los argumentos en los que funda su amparo. Ok, disculpe, señora magistrada, ya el memorial de vista fue presentado y esta solicitud ya consta por escrito, así que me disculpo si me excedí en el uso de la palabra. Básicamente ese era el sustento de mi exposición. Muchísimas gracias. Muy bien, abogado. Puede hacer uso de la palabra la tercera interesada, Mariela del Rosario Hernández Fuentes. Voy a sentar porque me gusta más para. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable señora magistrada, honorables miembros del Tribunal de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días a todos los presentes también. En mi calidad de tercera interesada, yo, la infrascrita notaria, pues fui la encargada de faccionar y de autorizar el acta notarial de fecha 26 de febrero del año 2015, en la cual se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de la empresa o de la entidad Industrias Fibroquímicas Incorporadas Sociedad Anónima, la cual no es que supuestamente haya existido, esa asamblea sí existió con todas las legalidades del caso y que la ley nos faculta para poder realizarla. En la apelación interpuesta por el mandante, el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino, en primer lugar, no queda muy claro cuando él habla, en los antecedentes, habla de una asamblea hecha en la entidad DICAP Sociedad Anónima y posteriormente en su memorial de interposición de la apelación indica de la Industria Fibroquímicas Incorporadas Sociedad Anónima. Entonces, para empezar, honorables magistrados, todavía no está muy claro a qué entidad el mandante se refiere. Pero en este sentido, yo quiero expresar que la ley, en el artículo 156 del Código de Comercio, como ya lo ha manifestado y lo ha leído mi antecesor, pues indica que toda asamblea puede reunirse, ¿verdad?, sin convocatoria previa cuando se trate de asuntos que pues sean de una asamblea totalitaria. En ese sentido, no solo la ley en el Código de Comercio estipula eso, honorables miembros del tribunal, sino que también, y con la venia de ustedes, en la escritura constitutiva de la entidad Fibroquímica Sociedad Anónima, en su cláusula octava, también se habla y se estipula muy claramente acerca de las asambleas totalitarias. Y en ese sentido, dicha escritura constitutiva dice: toda asamblea podrá reunirse en cualquier tiempo sin necesidad de convocatoria previa si concurriera en la totalidad de los accionistas que corresponda al asunto que se tratará, siempre que ningún accionista se opusiere a celebrarla y que la agenda sea aprobada por unanimidad. Pero asimismo, el Código de Comercio también estipula en su artículo 148 el quórum para llevar a cabo una asamblea totalitaria, el cual se establece en el 50% de las acciones con derecho a voto. Y en ese sentido, la señora Zoraida Cataño Jaramillo, que es la persona que comparece en la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de dicha entidad, pues tiene el 50% de las acciones y por lo cual la ley le faculta para poder llevar a cabo dicha asamblea. Asimismo, no obstante, con lo que establece la ley, también existe y obra en autos un dictamen realizado con 30 de junio del año 2015 por el doctor René Arturo Villegas Lara, director de la unidad
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual también se establece y él indica en su conclusión que dicha asamblea llenó todos los requisitos legales y que todo lo aprobado en dicha asamblea pues es fundante y vinculante para todos los socios. Cuando el mandante o el interponente indica de que se ha querido despojar a su mandante del patrimonio de dicha entidad, pues eso, honorables magistrados, es totalmente falso. La idea de poder convocar a una asamblea extraordinaria era precisamente, como él bien lo expresó, para poder modificar los estatutos de la escritura constitutiva de dicha entidad, toda vez que el gerente general tiene muchas facultades con respecto a disponer de los bienes de la misma entidad. Por lo tanto, lo que se pretendía realizar con dicha asamblea extraordinaria al modificar ese estatuto específicamente era el poder disminuir las facultades del gerente general en relación a la compra, venta, hipoteca, permuta o cualquier tipo de situaciones que se pudieran dar con respecto a las propiedades o los bienes de dicha entidad. En ese sentido, honorables magistrados, como ya se ha indicado, toda la asamblea ha llenado los requisitos establecidos tanto por el código como por la doctrina y no puede tomarse dicha asamblea como una cuarta asamblea más. Las únicas sociedades que necesitan, según la ley, tener la totalidad de los socios, es decir, el 100% de los socios de dichas entidades son las sociedades en comandita simple, las sociedades de responsabilidad limitada y, se me olvidó el otro tipo de sociedad. Pero estamos hablando de 3 tipos de sociedades que son muy distintas a las sociedades anónimas. En ese sentido, honorables magistrados, el poder revocar la sentencia dictada por la honorable juez quinto de primera instancia civil y dejar la suspensión del nombramiento de la señora Zoraida Cataño Jaramillo por el plazo que ha solicitado el interponente de 2 años, crearía un grave problema para dicha sociedad, pues dicha sociedad también quedaría acéfala, es decir, quedaría sin ninguna dirección y sin ninguna representación legal para cubrir con todas las responsabilidades que implica el ser el representante o el gerente de una sociedad. En conclusión, honorables magistrados, se solicita que se confirme la sentencia dictada por el juzgado, por la honorable juez quinto de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala con fecha 19 de octubre del presente año y, en consecuencia, se condene al pago de costas procesales causadas al interponente. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Manuel Enrique Molina Barrera. Buenos días, señores magistrados, buenos días, público aquí presente. Primero, les quiero pedir disculpas porque olvidé mi saco en el carro y ya no pude regresar, así es que disculpen. En relación al recurso de apelación, creo que es innecesario el mismo, en virtud de que la sentencia dictada por la juez de instancia se encuentra ajustada a derecho. ¿Por qué se encuentra ajustada a derecho? Primero, esta sentencia se está basando en la doctrina legal que ha dictado la Corte de Constitucionalidad y en diferentes casos. Pero les voy a dar lectura a alguno de ellos, que son las sentencias dictadas dentro de los expedientes 2868-2007, 3404-2011, 1384-2012, 4352-2012 y
2314-2013. Perdón, hay una adicional que es la 1897-2014. Todas estas sentencias de amparo se han dictado en casos iguales o similares a este, en el cual la Corte de Constitucionalidad opina que el amparo no es la vía para enmendar errores del registro mercantil, ya que para eso las leyes ordinarias, como lo son los artículos 157 y 158 del Código de Comercio, permiten impugnar las asambleas de accionistas y a la vez fija el procedimiento a seguir y puede llegar incluso a fijar la suspensión de los actos en la vía ordinaria y en la vía y por otra parte, el artículo 384 del Código de Comercio y 398 de dicho cuerpo legal también establecen los derechos de reclamar ante la Corte, ante el registro mercantil, y se deben interponer previamente los recursos ordinarios judiciales que establece la ley. Es decir, que los amparos o los a que he hecho referencia se basan en que se deben interponer los recursos ordinarios, cosa que no ha sucedido en este caso. Por otra parte, la cláusula octava de la escritura social establece que se pueden celebrar asambleas totalitarias y si concurre la totalidad de los accionistas del asunto que se va a tratar. O sea, no es la totalidad de accionistas, sino la totalidad de accionistas del asunto que se va a tratar, tal y como lo dice el artículo 156 del Código de Comercio. Y en ese sentido hay un dictamen dentro del expediente elaborado por el doctor Villegas Lara que hace referencia a que en esta asamblea totalitaria de Fibroquímica se cumplieron todos los requisitos que exige la ley. Por otra parte, señores magistrados, no es cierto que se haya hecho esta asamblea a escondidas de la otra accionista, sino se hizo y se publicó, como los voy a demostrar y se los voy a dejar presentar. Se publicó tanto en el Diario Oficial y en el diario La Hora la convocatoria a asambleas extraordinarias con el fin de que revocaran las facultades que tiene la gerente general, que ustedes ven en el expediente. Las facultades de la gerente son demasiado amplias. Puede hacer lo que quiera con la sociedad y esa fue la razón de convocar a esa asamblea. Sin embargo, la contraparte interpuso recursos de amparo, acciones constitucionales de amparo, y ya no se pudo celebrar esa asamblea, pero el fin era ese. Entonces, señores magistrados, nosotros pues estamos cumpliendo con la ley, tanto como la licenciada en el acta notarial de la asamblea totalitaria y yo como notario que faccionó la escritura de nombramiento. Y creemos y estamos seguros que el amparo
no es la vía correcta para impugnar eso. Hay recursos ordinarios para impugnarlos. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.